fue, digamos, un momento tristemente célebre, que, como allí decía en el documental, el breve documental, generó lo que se denomina una fuga de cerebros. Muchos científicos y docentes argentinos, profesores, profesoras, tuvieron que exiliarse y seguir sus carreras en otros lugares del mundo. ¿Y por qué? Dijimos recién, porque más allá de que puede haber algún costado de verdad en que las universidades eran un espacio de organización de estos sectores radicalizados de izquierda, bueno, eso no implica que pueda intervenirse la institución universitaria a través de la violencia y expulsar y deponer a las autoridades electas democráticamente. Ciertamente triste en la historia argentina todo esto que pasó, ¿no? Bueno, todo esto ya lo vimos. Igualmente, volvemos a los claroscuros, ¿no? Como en el gobierno de Perón, como el derrocamiento del gobierno de Perón, como ahora también se produce esta irrupción dentro de las universidades, pero a su vez los militares, porque los militares tampoco es que eran muy estables, sino que iban sucediendo distintos presidentes militares, empiezan a pergreñar un plan para generar un debilitamiento del sistema universitario, pero fíjense ustedes, un debilitamiento a través del crecimiento del sistema, una cosa rara. Y lo van a denominar el plan Tacchini. ¿Por qué plan Tacchini? Porque Tacchini fue su ideólogo, era un educador muy reconocido, que la propuesta significaba o impulsaba la creación de muchas universidades en lugares alejados de los grandes centros urbanos para descomprimir lo que pasaba en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario o en Mendoza, que eran las grandes ciudades de Argentina. Entonces la idea es, creemos varias universidades para que la gente se quede en sus pueblos, en sus lugares, en sus localidades, y no se acumule una gran cantidad de gente en las grandes universidades. Y creemos universidades que estén despolitizadas, donde se generen carreras que no sean las carreras universitarias, las carreras tradicionales, donde se pregone la investigación, es decir, que para querer atacar la universidad se beneficia el sistema universitario a través de este plan Tacchini. Ustedes ven allí el círculo, una serie de universidades que fueron creadas durante este periodo, un corto periodo relativamente corto periodo de tiempo, unos 6, 7 años. La Universidad del Comahue, de Río Cuarto, nuestros vecinos, fueron creados en este periodo a través del plan Tacchini. Bueno, Tacchini es un personaje, una persona que todavía vive, un hombre grande, en aquel momento era muy joven, que todavía vive y sigue dando conferencias. Si lo buscan en YouTube van a encontrar sus apreciaciones acerca de este plan de aquel entonces, que fue un plan en el marco de un gobierno militar, ¿no? La Universidad de Catamarca, de Loma de Zamora, de Luján, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Patagonia, Rosario, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, ahí en la zona de Tandil, y la Universidad de Mar del Plata. Todas universidades, algunas sobre la base de institutos superiores ya existentes, fueron creadas a través de este plan Tacchini, que cumplió 50 años hace muy poco tiempo, y que hicieron crecer en número al sistema universitario argentino. Bueno, acá les voy a mostrar una historieta que es prácticamente legendaria y que hoy cobra más significado que nunca con el fallecimiento de su autor, de Quino. Conocen, sabrán quién se trata, es Mafalda, que en aquel entonces dijo, ven, ese es el palito de abollar ideologías después de la noche de los bastones largos. Y fíjense ustedes el dibujo, ¿no? No me he dado cuenta, me doy cuenta recién ahora. Qué parecido que es la caricatura a la figura del presidente Onganía. Muy parecido, llamativamente parecido. Bueno, como gente que no pertenezca a las universidades como Quino pueden traducir en una sola imagen y con un personaje tan querido y tan caro a los afectos de los argentinos, lo que pasaba en aquel entonces. Avanzamos en la historia. En el 73 vuelve la democracia, lamentablemente por poco tiempo.
son épocas muy turbulentas, vuelve el peronismo al poder, pero no Perón todavía. Perón se llama elecciones, los peronistas después del Cordobazo, los peronistas, el gobierno militar después del Cordobazo y otros hechos llaman elecciones, y el peronismo, que en ese momento no estaba proscripto, postula a un candidato en la idea, ya más o menos resuelta, de que Perón iba a retornar al país y se iba a llamar nuevamente a elecciones. Ese candidato va a ser Cámpora, que va a ganar las elecciones por un amplio margen, asume la presidencia y entre el 73 y el 74 establece algunas líneas, implementa algunas políticas vinculadas a lo universitario. Se van a suceder en este periodo, entre el 73 y el 76, 3 presidentes: Cámpora, Perón y Perón. Ahí ven a Cámpora y después vamos a ver a los otros 2 Perón, porque va a ser Perón Juan Domingo, el que ya había sido presidente 2 veces, y su nueva esposa, no nueva en ese entonces, pero su esposa, María Isabel Estela Martínez de Perón, que va a suceder la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón. Bueno, entonces en este periodo se vuelven a intervenir las universidades, que estaban en manos de los sectores conservadores de derecha vinculados a los gobiernos militares, con la idea de poder nuevamente democratizarlas. Se dicta una nueva ley de educación superior que va a contener algunos principios del reformismo, pero también se van a impulsar nuevos métodos de enseñanza, y también se van a establecer nuevos fines y objetivos de las universidades. El gobierno de Cámpora va a tener un marcado sesgo, un marcado perfil vinculado a los sectores del peronismo de izquierda. El peronismo va a ser un movimiento históricamente amplio, de manera tal que va a tener referentes como el propio Cámpora, Kirchner o López Rega o Menem. Son en el arco ideológico sectores muy, pero muy diversos, en algún punto hasta opuestos. Bueno, eso forma parte de la naturaleza del peronismo. En ese momento Cámpora representaba y trató de llevar adelante un programa más vinculado al peronismo de izquierda. Entonces los sectores adherentes al pensamiento de izquierda vieron con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo este periodo de Cámpora, y la ley de educación superior y las universidades empezaron a abonar un proyecto político de país, de sistema, que, digamos, avanzara a una sociedad mucho menos liberal y mucho más emparentada con el equilibrio, con la igualdad, con las conquistas propias de los sectores emparentados con la izquierda, con el progresismo. Eso va a pasar entre el 73 y el 74. En el 74 vuelve Perón a la Argentina y se llama nuevamente elecciones. Esto estaba acordado que así fuera. Perón era la figura representativa, emblemática, la que concitaba las mayores adhesiones, y va a ganar obviamente las elecciones por casi o por más del 70% de los votos. Va a asumir la presidencia y, como le pasó en el 28 a Irigoyen, que ya no era el mismo, ya era una persona de cierta edad, lo mismo le va a pasar a Perón. Ya va a ser una persona grande, una persona que ya estaba enferma cuando asume la presidencia, no tenía la misma fortaleza, la misma fuerza. Y bueno, nuevamente va a haber más intervenciones. Hay un cambio drástico de dirección, porque Perón, en ese momento ya grande y enfermo, se empieza a rodear de personajes bastante oscuros, empezando por su esposa, siguiendo por una persona de mucha confianza de Perón y su esposa, que fue López Rega, y que empiezan a tener una amplia incidencia en el gobierno peronista, y van a ser sectores que ideológicamente van a estar emparentados con la derecha, con el conservadurismo más rancio. Entonces hay un cambio de dirección del gobierno peronista, y los sectores vinculados a la iglesia, a la izquierda, que originariamente estaban entusiasmados con este nuevo gobierno, empiezan a salirse de cauce, empiezan a protestar abiertamente,
y empiezan a retomar el camino de la violencia para luchar en contra de esta oposición ideológica que tenían. Es la lucha entre la derecha y la izquierda, donde estos sectores vinculados a las universidades de izquierda, como dije recién, empiezan a pasar en muchos casos a la clandestinidad, sectores como Montoneros, el Ejército Republicano del Pueblo, el ERP, y otros sectores empiezan a utilizar la lucha armada como metodología en contra de un gobierno constitucional, pero a su vez gobierno constitucional que utilizaba todo su poder para perseguir, para asesinar. En este momento, en el año 75 y 76, nace la tristemente célebre AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, que también empieza a perseguir y a matar y a torturar a personas, a civiles, con todo el poder del Estado, y a su vez estos civiles, que tenían mucho de terroristas y de subversivos, empiezan a generar en el país un enorme caos, prácticamente una guerra civil. Y la solución a los problemas durante el siglo XX, los problemas ocasionados por los gobiernos constitucionales y democráticos, era ¿cuál? Acudir nuevamente a golpear a los cuarteles de los militares para que traten de salvar la situación, y como ocurrió en todos los casos, lejos de salvar la situación, profundizaron la diferencia con más violencia. Esto es lo que va a acontecer en este último gobierno democrático del 73 al 76. Bueno, llega el 76, tal vez el periodo o uno de los periodos más trágicos de la historia argentina, que va a empezar el 24 de marzo de 1976, en una situación, en un contexto sociopolítico que acabamos de describir, de extremada violencia, de ataques terroristas permanentes, de un Estado que se había radicalizado para poder combatir esta cuasi guerra civil, y bueno, irrumpen los militares en el poder con el silencio y la complicidad de amplios sectores de la sociedad civil, que seguramente estaba harta, estaba cansada de la violencia ejercida por los distintos sectores y por el propio Estado. Y por supuesto también seguramente sin poder prever, sin poder diagnosticar lo que se podía venir, que fue terrorífico, pero bueno, la gente que vivió en aquel entonces probablemente no lo haya podido bajo ningún punto de vista prever. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a asumir estos tremendos, terribles personajes de izquierda a derecha, Videla, Macera y Agosti, que son los jefes del ejército, de la aeronáutica y del servicio naval, las tres fuerzas del ejército argentino, militares argentinos, con la presidencia del que está a la izquierda, ¿no? De Jorge Rafael Videla. ¿Qué van a hacer estos muchachos? Bueno, primero van a dictar una nueva ley universitaria, quitando todo lo que tenga que ver con el reformismo, con la participación política, evidentemente que concebían a las universidades como un nido de subversivos, un nido de terroristas que había que limitar, que había que controlar, que había que reducir a la mínima expresión. Entonces dictan una ley universitaria que posibilita el arancelamiento, mientras menos gente fuera a la universidad, mejor, que restringe el ingreso a las universidades. De hecho, en este periodo, del 76 al 83, se reduce drásticamente la cantidad de estudiantes universitarios. Se suprime la democracia en general y, por supuesto, también la democracia universitaria. Bueno, los aranceles y los exámenes de ingreso lo dijimos recién. Disminuye la matrícula. Vamos de menor a mayor, ¿no? En las atrocidades del gobierno militar. Bueno, las de recién, el arancel, la disminución de la matrícula, son consecuencias, son graves, pero lo que viene es mucho más grave. Se expulsa a un número importantísimo de docentes e investigadores de las universidades, muchos renuncian, se expulsan estudiantes por el solo hecho de tener alguna simpatía política con un partido político. Se cierran carreras completas, aquellas carreras vinculadas, muchas vinculadas con las ciencias sociales, como psicología, como sociología, como ciencia política,
algunas vinculadas a lo artístico, la carrera de cinematografía, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, se cierran directamente porque eran carreras que tenían un perfil más bien crítico, de participación política. Lisa y llanamente los militares cerraron estas carreras. No solo se conformaron con cerrar carreras, sino que por única vez en la historia de las universidades argentinas se cierra una institución completa. Se cerró la Universidad Nacional de Luján, se clausuró. Por suerte, luego, cuando se recobra la democracia en el 83, se reabre la Universidad Nacional de Luján. Se persigue a un número inmenso de universitarios, docentes, estudiantes, investigadores, se los secuestra, se los detiene ilegalmente, sin ninguna orden de juez alguno, se detiene a universitarios, se calcula que más o menos entre docentes y estudiantes y no docentes, un porcentaje importante de aquellos que fueron desaparecidos durante este periodo tristemente célebre, un 20% fueron estudiantes y docentes y no docentes universitarios, muchos se tuvieron que escapar. Nosotros tenemos docentes dentro de la universidad que en aquel periodo tuvieron que exiliarse porque eran perseguidos y sabían que si seguían en la Argentina iban a ser encarcelados, torturados y asesinados. Bueno, sabrán ustedes, habrán escuchado que no sabemos con exactitud, algunos dicen 30.000, otros dicen 20.000, otros dicen 6.000. A mí esa discusión la verdad que me importa muy poco, sean 6.000, sean 20.000 o sean 30.000, fue un genocidio que lo llevó adelante el Estado, porque fueron los militares a cargo del Estado quienes persiguieron, quienes secuestraron, quienes torturaron, quienes desaparecieron a miles y miles de personas. Y cuando el Estado es el que nos tiene que garantizar los derechos, y cuando el Estado, lejos de garantizar los derechos, los conculca, se trata de un delito, y no de cualquier delito, sino de delitos, de los llamados delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que no prescriben nunca. Por eso cuando se habla de que en aquel entonces hubo una especie de guerra, una guerra no es tal, si de un lado hay civiles y del otro lado está el propio Estado. Esos civiles que recién mencionábamos, que formaban parte de las universidades o de otros sectores de la sociedad civil que se habían radicalizado, que habían ido a la lucha armada, indudablemente que también cometieron delitos, también fueron violentos, también secuestraron, también violaron derechos, también cometieron actos terroristas y debieron ser castigados, debieron ser detenidos, pero a través de una orden de un juez, debieron ser enjuiciados y debieron ser condenados por los hechos cometidos. Pero de ninguna manera, eh, asumir el gobierno militar la metodología que asumió desde la clandestinidad y con grupos de tareas paramilitares, o sea, dirigidos por los militares, pero sin uniforme, en vehículos no identificados, irrumpir en los hogares de los civiles y llevarse a la gente, que en algunos casos no se puede desmentir que se trataba, como dije recién, de personas que habían acudido a la violencia como forma de lucha, pero en muchos otros casos, en miles de otros casos, por el solo hecho de tener algún tipo de militancia, por el solo hecho de tener algún compromiso social, por el solo hecho de ir a las villas a hacer acción social, se secuestraba, se torturaba y se mataba a la gente. Por ejemplo, si una mujer secuestrada estaba embarazada, no había ninguna contemplación, esa persona se la dejaba que llegue al momento del parto, se apropiaban de ese niño o niña y luego de torturar a esa persona se la mataba. Se la mataba, se la enterraba en una fosa común, se las drogaba, se las tiraba desde aviones al Río de la Plata o al Océano Atlántico. Todo este tipo de cosas que son tan terribles y que parecen de una novela de terror, están absolutamente documentadas. Por eso cuando yo digo que uno puede tener opiniones y puede tener matices en la opinión, pero no puede salirse de lo que es la verdad histórica. Todo esto luego, cuando termina, felizmente termina este gobierno militar, se genera la documentación necesaria a través de una comisión de expertos, de notables, y todos estos hechos se prueban. Por eso si son 6.000,
20.000 o 30.000 es una discusión menor. Bueno, esos niños que nacieron en cautiverio, hasta el día de hoy, las abuelas de esos niños que buscaron a sus hijas y nunca las encontraron, y que sabían que sus hijas estaban embarazadas, y se enteraron que esos niños y niñas nacieron y fueron entregados a familias que los apropiaron, que les quitaron y los privaron de sus identidades. Esas abuelas y esas madres, las conocidas abuelas y madres de Plaza de Mayo, hasta el día de hoy están luchando por recuperar a esos nietos de madres desaparecidas, que tienen derecho a conocer su identidad. Bueno, realmente de terror, ¿no? Y las universidades y los universitarios, las universitarias, fueron protagonistas de estos tristes periodos de la historia argentina. Bueno, en el 83, por suerte, recobramos la democracia aparentemente para siempre, esperemos que así sea. Nuevamente se interviene en las universidades, pero acá razonablemente, porque las universidades estaban en manos o de militares directamente o de personajes bastante oscuros, adeptos a la dictadura militar. Se derogan todas las leyes de la dictadura, se desorganizó el PowerPoint. Y bueno, y se genera una situación particular durante esta década de los 80. Estamos en presencia de una universidad masiva, porque en el periodo 76-83 había disminuido la cantidad de estudiantes en las universidades. Con el hecho de haber recobrado la democracia se genera un optimismo y los jóvenes vuelven a las universidades públicas. En los 70, durante la época militar, empiezan a crecer las universidades privadas, porque allí encontraron un lugar las personas que querían estudiar y aquellos que querían enseñar, paradójicamente de mayor libertad en las universidades privadas. Pero ahora con haber recobrado la democracia también vuelven las masas a las universidades, pero las universidades se habían deteriorado después de tanto tiempo de convulsiones, de guerras internas, de combatir a la institución universitaria por parte de los militares. Evidentemente que había caído aquel esplendor que había tenido entre el 56 y el 66, se había retraído de manera muy significativa. Entonces, era una universidad sin calidad, una universidad sin investigación. Los principales referentes de la investigación habían emigrado y empiezan recién ahora, a partir del 83, a volver a la Argentina. Los docentes no estaban suficientemente formados. Había problemas graves de infraestructura, porque con la infraestructura existente había crecido mucho la matrícula, esta universidad de masas, de gran cantidad de gente. Entonces se genera un grave problema en cuanto a calidad dentro de las universidades, que el gobierno de Alfonsín, el gobierno radical de Raúl Alfonsín, trata de ir sobrellevando, normalizando, democratizando las universidades, pero lamentablemente a Alfonsín le toca un periodo de consolidación de la democracia, de poder juzgar y castigar a los militares que habían podido acometer las atrocidades que recién describíamos, pero en materia económica no le va a ir muy bien. O más bien, soy muy benévolo diciendo no le va a ir muy bien, le va a ir bastante mal. En lo económico el país siempre fue fluctuante, siempre fue de crisis en crisis, y en eso los militares tampoco les fue bien, y bueno, la terminaron de coronar con la guerra de Malvinas, que fue una de las razones por las cuales cae el gobierno militar, y a Alfonsín tampoco le va a ir bien. Entonces la crisis económica va a tener impacto en las universidades, porque más allá de la intención de darles un presupuesto razonable, los docentes, las docentes, los y las no docentes no estaban bien pagos. Como dijimos recién, las condiciones de infraestructura, de equipamiento, no eran las mejores. Entonces hubo una intención y hubo avances en materia de normalización y democratización, pero en lo que refiere a calidad y a otras conquistas, fue bastante limitado lo de este periodo que va del 83 al 89. Avanzamos rápidamente, nos vamos a los casi 90, a julio del año 89, cuando asume el presidente Carlos Menem, que lo tienen ahí abajo, ahí ya estaba asumiendo la presidencia, creo que esa foto es de la segunda presidencia.
Bueno, y yo recuerdo, yo era muy joven, tenía 17 años, en aquel entonces no llegué a votar, pero recuerdo que las propuestas de gobierno de los dos candidatos, uno era el candidato peronista Carlos Menem, el otro candidato del radicalismo, el gobernador de Córdoba en aquel entonces, Eduardo Angelos, y me acuerdo que se peleaban por ver quién achicaba más el Estado, quién achicaba más el Estado. Inclusive me acuerdo que una de las publicidades que hacía el candidato Angelos era andar con un lápiz rojo. Él decía que iba a aplicar el lápiz rojo. Y recuerdo que asistió a un programa humorístico con un enorme lápiz rojo, porque cuando él asumiera como presidente iba a recortar los gastos del Estado. Entonces había, como dice allí, una ola privatizadora. El Estado era visto como algo ineficaz, algo que en muchos casos era innecesario. Y el Estado era dueño de grandes empresas como ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, yacimientos petrolíferos fiscales, obras sanitarias de la nación, Entel, que era la compañía telefónica, y que generaban, hay una realidad, generaban gastos importantes. Entonces, ¿qué hace Menem cuando asume el gobierno? En esta ola privatizadora y en esta conciencia de los argentinos, de las argentinas, de que las empresas públicas eran una molestia y eran ocasionadoras de gastos innecesarios. Empieza a privatizar todo. O sea, todo el rol del Estado empieza a pasar a manos privadas. El Estado se hace de un dinero importante, pero en realidad remata bienes que eran de muchísimo valor a precios en algunos casos irrisorios. Por ejemplo, Techin, que es el productor de acero, también compra una empresa que era valuada en varios miles de millones de dólares, lo compra por unos par de cientos de millones de dólares. Y así lo mismo con el Correo Argentino y con todas las otras empresas públicas que recién yo mencionaba. Entonces el Estado se hace un dinero y se saca de encima todos los servicios públicos que pasan a manos privadas y, en la mayoría de los casos, a manos privadas de grandes empresas extranjeras. Se empieza a generar un vínculo con organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y para poder desembolsar distintos préstamos, bueno, estos órganos internacionales empiezan a hacer recomendaciones. Estos órganos internacionales, mayormente influidos por Estados Unidos, que tiene mayoría accionaria en estos organismos plurilaterales de crédito, empiezan a generar recomendaciones. Entonces el país tenía que ser más eficiente, más eficaz, tenía que haber más calidad, tenía que haber evaluación, que depende de la óptica que se lo mire, puede ser algo saludable o puede ser algo que tenga segundas intenciones, ¿no? Entonces la calidad y la evaluación empiezan a aparecer dentro del discurso, dentro de la agenda universitaria. Entre otras cosas, en estos años aparece la SPU, que es la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un órgano del Ministerio de Educación, un área dentro del Ministerio de Educación que se ocupa de direccionar la actividad de los distintos programas en materia de universidades públicas y privadas, y se sanciona la Ley de Educación Superior. Nosotros el encuentro que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar exclusivamente de esta ley, porque es la ley que rige hasta el día de hoy los destinos de nuestro sistema de educación superior universitario y no universitario. Se sanciona en este periodo, en el periodo de Carlos Menem en el año 95, el mismo año de la creación de la Universidad Nacional de Villa María. Y que va a tener una serie de particularidades que lo vamos a comentar el encuentro que viene. Se crea el Consejo de Universidades, que está compuesto por los integrantes del CIN, más los integrantes del CRUP, el Consejo de Universidades Privadas y el Consejo de Universidades Públicas, de rectores y de rectoras. Se crean los CEPRES, que son los centros de planificación regional de la educación superior, donde por distintas regiones geográficas del país se reúnen, por ejemplo, en nuestro caso, que somos parte del CEPRES Centro, los rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, para planificar las distintas políticas que hacen a nuestra región. Se establece el FOMEC, que es un programa de fortalecimiento para la educación superior financiado por el Banco Mundial y a través del cual
se hace una repatriación de docentes que se habían exiliado durante la dictadura, se crean carreras, programas de fortalecimiento dentro de las universidades, adquisición de equipamiento. En nuestra universidad, durante este periodo, se aprovechan bastante este tipo de programas. Se crea el programa de incentivos a la investigación, una forma paralela a través de la cual el docente universitario, que hasta ese entonces era muy bajo el porcentaje que participaba de los procesos de investigación, como dice la palabra, se lo incentiva con aportes económicos, con un aporte trimestral, para que ingrese a un sistema de categorización y que por el hecho de participar de los procesos de investigación tenga una mejora en sus salarios, que eran bastante malos, por cierto. La Ley de Educación Superior crea la CONIAU, que va a ser el órgano encargado de la evaluación de las instituciones y de las carreras de posgrado y de las carreras de grado que tengan algún tipo de afectación a los intereses públicos, las carreras que afecten la salud, salud, los derechos o el patrimonio de los ciudadanos, pero lo vamos a detallar en el encuentro que viene. Y se crean nuevas universidades durante los 90, entre ellas la Universidad de Villa María, pero también la Universidad de Quilmes, de La Matanza, de General Sarmiento, de General San Martín, de 3 de Febrero, de Lanús, de Villa María, de La Rioja y de la Patagonia Austral. Por eso cuando ustedes escuchen hablar de los 90, van a encontrar que hubo también claros oscuros, porque es el periodo que muchos identifican, y es cierto, con el periodo neoliberal, donde se privatizaron lo que era el patrimonio, que era propiedad del Estado, pero en materia universitaria, si bien la Ley de Educación Superior habilitó los aranceles nunca fueron significativos, y ya vamos a hablar el miércoles que viene, vamos a hacer un análisis crítico de esa Ley de Educación Superior. Este es el periodo de Menem, también con claros oscuros, tal vez con más oscuros que claros, pero nosotros como Universidad de Villa María fue el periodo donde fuimos creados. Entonces, no podemos ser extremadamente críticos porque algunos aspectos positivos también hubo en este periodo histórico. Después vinieron los 2000, pero están muy cerca como para poder hablar con alguna distancia. Yo, antes de empezar con la clase que viene y cuando vayamos comentando algunos aspectos de la Ley de Educación Superior, vamos a ir mencionando qué pasó en los 2000 y en el 2010 al 2020. Repito, no me distancio tanto desde el punto de vista temporal y fui protagonista de ese periodo, así que ahí me cuesta un poco más ser objetivo. Bueno, vamos al chat a ver si hay preguntas. Bueno, asumí Videla y quién más. Bueno, asumí Videla y quién más. Sí, la Junta Militar, Videla, Profe. Agosto, Montera. Sí, te escucho, Florencia. No, disculpe, solamente le quería preguntar, como usted recién decía sobre dudas, si habrá alguna novedad sobre el parcial, la modalidad de Eh, tomarlo o... Mira, lo estamos reflexionando todavía, pero lo más probable es que sea una mixtura entre múltiple choice y la posibilidad de que ustedes puedan explayarse con algo. Estamos indagando a ver qué podemos hacer. Eh, Tengo ganas de que no sea únicamente múltiple choice, pero tenemos que ver qué herramientas contamos ahí está Celina trabajando Bueno, con nosotros. muchas gracias, profe. Por la noche de los lápices involucró a estudiantes secundarios. Eso fue tremendo, cualquiera puede ver la película o un documental. Eran estudiantes secundarios que solamente pedían por el boleto educativo en La Plata, el boleto estudiantil. Y bueno, se salvó uno solo sobrevivió. Tremendo. Yo recomiendo, por supuesto, sobre este periodo tan triste y tremendo de la historia argentina, cualquier persona debería leer el libro Nunca Más, donde están con lujo de detalles los testimonios y las pruebas de todo este periodo, que es el documento que entregó quien presidía esa comisión, la CONADEP, que fue Ernesto Sábato. Lo conocen, Ernesto Sábato, uno de los escritores más importantes que ha tenido la Argentina. Bueno, y allí están todas las pruebas y todos los testimonios. Nunca Más se llama el libro.
Y bueno, de allí se toma, proclama el hecho de que cada vez que hay algún tipo de dificultad para la democracia argentina, todos digamos nunca más, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con la noche de los bastones largos y con estos procesos dictatoriales, lo vamos a ver la clase que viene, es la imposibilidad que tienen las fuerzas de seguridad de ingresar a las universidades. No sé si ustedes sabían, y es llamativo, lo vamos a profundizar en la clase que viene, ni los militares, ni la gendarmería, ni la policía, provincial o federal, pueden entrar a la universidad, salvo que haya una orden de un juez o que sean llamadas por la autoridad de la universidad. Ya lo vamos a ver la clase que viene. ¿No hay preguntas? Son las 12 de la noche casi. Una locura. Profe, a ver, ¿quién asume luego del fin del golpe de Estado del 75? Y son varios. En el 55, Aramburu. Lonardi es el presidente que derroca a Perón. Y después Aramburu, otro militar. Que las fuerzas peronistas de izquierda lo secuestran y lo matan. O sea, tenemos una historia de violencia muy fuerte. Por eso ahora cuando nos asustamos con la grieta, y a mí me asusta y me duele la grieta, la verdad que es muy triste que pasemos por esto, pero hemos tenido periodos de la historia bastante más movidos que el actual. Tristemente, ¿no? El miércoles a la misma hora, sí, a las 22. Bueno, gente, dejamos de grabar. Eso, ¿no podría ser un poquito más temprano el miércoles que viene? Yo para no invadir, digamos, otras actividades que puedan tener.